Hola chicos, bienvenidos a Manos de Enfermero. Bueno, a continuación quiero recalcarles un video en sí que tengo preparado y un tema muy especial para ustedes, cambio de enfermería, vamos a hablar hoy día del sistema esquelético en el ámbito de enfermería, en el ámbito de nosotros como áreas de salud. Entonces vamos a compartirles unas diapositivas, ¿ya? Bueno, como vamos a hablar del sistema óseo, del sistema esquelético, es muy importante también tener en cuenta esas pequeñas características, informaciones que nos van a servir a nosotros como un área de salud. Bueno, tenemos como definición que un hueso es el resultado del trabajo conjunto de diferentes tejidos, que son huesos, que viene a ser el tejido óseo, el cartílago, tejido cognitivo denso, epitelio y tejido, lo que es el adiposo y tejido nervioso, que por tal razón se considera cada hueso como un órgano, el conjunto de huesos y cartílagos que constituye al sistema esquelético. A continuación tenemos una pequeña foto que nos va a recalcar un sistema esquelético a nivel general. Como tenemos el cráneo, tenemos la parte de la columna cervical, la clavícula, tenemos la parte del hombro, el esternón, la parrilla costal, tenemos el húmero, tenemos el codo, tenemos la columna lumbar, la pelvis, el radio, el cúbico, la cadera, tenemos la muñeca, la mano, el fémur, la rodilla, la rótula, el peroné, la tibia, el tobillo y el pie. Esa parte viene a ser la parte frontal del esqueleto. La parte de atrás, la parte posterior, tenemos lo que es el cráneo, otra vez, tenemos la columna asimismo, tenemos lo que es la escápula, tenemos lo que es el húmero, el codo, el cúbito, la parte lumbar, el radio, la muñeca, la mano, el fémur, la rodilla, el peroné, la tibia, el tobillo y el pie. Lo mismo que es la parte de frente de lo que es el esqueleto. A continuación, decimos que el cuerpo humano existen 206 a 208 huesos y que 26 en la columna vertebral, 8 en el cráneo, 14 en la cara, tenemos 8 en el oído, tenemos un hueso hioides, tenemos 25 en el tórax, tenemos 64 en el miembro superior y tenemos 62 en el miembro inferior. También dentro de las funciones tenemos que sostén es el esqueleto, que es la estructura del organismo que da sostén a a los tejidos blandos y que promueve a unos ciertos puntos de inserción para los tendones de la mayoría de los músculos esqueléticos. Dentro de las funciones también tenemos la protección, por ejemplo, que el esqueleto de lesiones a los órganos internos, como en este caso tenemos lo que es las costillas. Tenemos también la asistencia en el movimiento. La mayoría de los músculos esqueléticos fija los músculos cuando se contraen, traccionando a estos para producir el movimiento. La homeostasis mineral. Estos de los tejidos óseos, que es el numerosos minerales, especialmente el calcio, el fósforo, la cual contribuyen la solidez del hueso. En este caso tenemos a la imagen un hueso de normal, de matriz, y en la otra imagen tenemos lo que es una osteoporosis, que es el desgaste del hueso. Tenemos también la producción de células sanguíneas dentro de algunos huesos como un tejido que es conectivo denominado como médula ósea roja.
Produce glóbulos rojos y glóbulos blancos y plaquetas, llamado homeopoiesis. Como tenemos en el dibujo, tenemos un hueso, lo que es el esponjoso, y tenemos el hueso compacto, la médula ósea, tenemos las capilares óseos y el periosteo. Tenemos el almacenamiento de triglicéridos, la médula ósea amarilla, que está contribuida en principales por los cuales se almacenan los triglicéridos, y que estos son de una reserva potencial de energía química, que la cual nos permite que el hueso esté contribuido por los triglicéridos. Como tenemos la epífisis, tenemos la línea epifisaria, tenemos el cartílago en superficie articular, tenemos la metáfisis, tenemos la diáfisis, tenemos también lo que es la cavidad de la médula. Tenemos la médula amarilla, tenemos la caña, que es el hueso compacto, y la periostio, y el canalículo nutriente. Estructura ósea. Dentro de la estructura ósea tenemos la diáfisis, como estaba explicando, la epífisis, la metáfisis. Tenemos el cartílago articular, el periósteo. eh, Tenemos también la cavidad medular. Tenemos el endósteo, como vemos ahí en la imagen del hueso. Los tipos de huesos y estructuras macroscópicas. Bueno, son los huesos largos, que es la longitud que predomina sobre las otras dimensiones. En este caso tenemos la epífisis superior, la diáfisis y la epífisis inferior en la imagen, como vemos de la imagen aquí del hueso del húmero. En las otras, que son los huesos cortos, que tienen una forma cúbica y que su ancho casi iguales. En este caso estamos hablando del hueso del carpo. El hueso son huesos cortos. Son huesos cortos. Tenemos también aquí, tenemos lo que son los huesos planos. Son generalmente delgados, como este cambio, no estamos hablando del omóplato, que es el hueso plano, y que está compuesto por dos capas, y que tejido óseo compacto separada por capa de tejido óseo esponjoso. Tenemos los huesos irregulares, que tienen formas complejas, lo cual no permite en la clasificación anteriores. Como en este caso estamos hablando de una vértebra dorsal. Los huesos sesamoideos, que son de forma de semilla, de cecéjano. Vamos a hablar también del desarrollo que es en la parte interior de lo sometido a lo que considerablemente es la fricción, tensión y estrés mecánico, como lo de las palmas y de las plantas. Como vemos en la imagen, estamos hablando de la mano y estamos hablando del pie. Los huesos suturales, bueno, estos son que pequeños huesos ubicados en la parte de las suturas, articulaciones inmóviles, por ejemplo, entre algunos huesos craneales. Las células óseas, las células osteogénicas, que son células madres no especializadas, que son las únicas células óseas que realizan la división celular, y las células resultantes, que se transforman en osteoplastos, que las células osteogénicas que se encuentran a lo largo del esternón. Tenemos también las osteoblastos, que son deformadas por huesos que sintetizan y secretan fibras colágenas y otros componentes orgánicos necesarios para contribuir la matriz osteoideo, y además iniciar la calcificación, que se convierten en osteocitos. Tenemos los osteocitos, que estos son células
óseas maduras, que principalmente es del hueso, que mantiene su metabolismo diario a través del intercambio de nutrientes y productos metabólicos con la sangre. Tenemos también el osteoclastos. Estas son células grandes derivadas de los monocitos que se agrupan en los óseos y que estas células liberan poderosas enzimas y lisosomias y ácidos que digieren lo que son los componentes minerales y proteicos de la matriz celular subyacente. Y que esta descomposición de la matriz osteoide denomina la resorción. Como tenemos la imagen, aquí en estas pequeñas, tenemos la osteo, tenemos los osteoblastos, tenemos los osteocitos y los osteoclastos. El tejido óseo que se clasifica en dos tipos, que es el compacto, que es denso, esponjoso o trabecular, que es el tejido óseo compacto, maduro, que se compone de unidades estructurales denominadas osteogonias, que es el sistema de Haber, que es la otra que tiene aspecto de una esponja con trabécula y que fines de espículas anastomosadas. Como tenemos aquí en la imagen, tenemos el hueso compacto, tenemos la cavidad medular, tenemos el hueso esponjoso, tenemos las peristos, tenemos las millas interseccionales, tenemos las cavidades medulares, como vemos ahí, tenemos los osteocitos, tenemos las trabéculas, tenemos los huesos esponjosos, los vasos, los huesos compactos y todo lo demás. Tenemos también que es el proceso por el cual se forma el hueso, que se denomina osificación o la osteogénesis, y que son dos tipos de osificación. Tenemos la osificación intramembranosa y que el hueso se forma directamente en el interior del mesenquima y que se dispone en capas de que parecen membranas. La osificación, la endocondral, tenemos que el tejido óseo se forma dentro del cartílago hialino, que se desarrolla a partir de la mesenquima. Tenemos lo que es el esqueleto, que dentro, bueno, del esqueleto se presenta lo que viene a ser, que recibe el nombre de axilar, porque está ubicado en el eje principal del cuerpo y que está conformado por los huesos de la cabeza, la columna vertebral, los huesos del esternón y las costillas. Como vemos en la imagen, tenemos como número uno tenemos el cráneo, tenemos segundo las costillas, tenemos el tercero lo que es la columna vertebral y tenemos lo que es la pelvis en el número cuatro. Y se encargan principalmente de proteger los órganos internos. Bueno, vamos a hablar del cráneo. El cráneo tiene con sus 22 huesos que descansa en el extremo superior de la columna vertebral. Los 8 huesos craneales son el frontal, dos parietal, dos temporales, el occipital, el efenoides y el ectenoides. El hueso frontal forma la frente, que viene a ser la frente de nosotros, el techo de las órbitas, que viene a ser las cavidades óseas donde se alojan los glóbulos oculares, y la mayor parte de la región anterior de la base del cráneo. Los dos huesos parietales forman la porción más grande de las partes laterales del cráneo, así como su techo. Tenemos lo que es la parte frontal, la parte de la sutura coronal, tenemos las bregmas, tenemos la parietal, tenemos la sutura sagital, tenemos la sutura lamboidea, tenemos la parte occipital que se ve en la parte inferior de abajo, tenemos como una pequeña referencia, y tenemos la sutura lamboidea.
Los dos huesos temporales forman la porción y la parte inferior y lateral del cráneo, y parte de la base del cráneo tiene como tres porciones: es la escamosa, tenemos la mastoidea y tenemos la petrosa. En el hueso occipital es la parte posterior y la mayor parte de la base del cráneo, por debajo que se encuentra la foramen magnum o el agujero occipital. A los lados de este agujero hay dos superficies. Esas superficies son los cóndilos del occipital, o que se encargan también, articulan lo que es la atlas, la C1, que viene a ser la parte de la delantera de la porción basilar del occipital. Tenemos el hueso exfenoides. Ese hueso nosotros en sí, como no sé si ustedes le han podido explicar, que se le conoce también como el hueso de forma de mariposa. Ya, el cuerpo del esfenoides, donde hay una fosa llamada silla turca que aloja una glándula del sistema nervioso llamado hipófisis. Bueno, así como vemos en la imagen. Eh, Eso es lo que sí trata de poder explicar. Y bueno, a continuación tenemos lo que es el hueso etmoides, que tiene una apariencia esponjosa y que se ubica en la línea media en la parte anterior de la base del cráneo. Tenemos el macizo facial, que está constituido por 14 huesos, que las cuales son dos huesos nasales, dos huesos maxilares superiores, dos zigomatosis, lo que son los molares, la mandíbula, la maxilar inferior, dos lagrimales, dos palatinos, dos cornetes y el vómer. El hueso palatino, como estamos viendo aquí en la imagen, voy a esperar un momentito para que puedan apreciar un poco la imagen. ¿Sí? Tenemos que este hueso es el más largo y más fuerte, y es el único hueso móvil de macizo craneofacial, que excluyendo los huesecillos del oído, y que tiene como un cuerpo mandibular horizontal y dos ramas mandibulares de las verticales, y que entre las ramas y el cuerpo se forman los ángulos de la mandíbula. Dentro de esas cavidades ubicadas en ciertos huesos del cráneo y la cara, cerca de la cavidad nasal, y que los senos paranasales están cubiertos por una mucosa que se continúan con que recubre la cavidad nasal, y que los huesos que contienen senos paranasales son eh, el frontal, el efenoide, el ecmoides y los huesos maxilares. Las fontanelas, como vemos ahí, como podemos apreciar en ese entonces, en este caso se puede apreciar en la parte de los bebés que tienen 2 meses, 3 meses, que vemos o sentimos en la parte
aquí superior, como nosotros decimos que tiene un pequeño agujero, pero no es un agujero, sino que viene a ser en este caso la fontanela, que son espacios entre los huesos del cráneo formados por tejido mesenquimatoso. Es decir, que aún en ese entonces no está totalmente cubierto lo que son los huesos, vienen a decir, unidos entre sí. Las características generales, también llamadas como raquis o esquina dorsal, compuesta por una serie de huesos llamados vértebras y que protegen la médula espinal, tiene una longitud promedio de 71 centímetros en el hombro adulto y 61 centímetros en la mujer adulta, que funciona como una vara fuerte y flexible con elementos que puedan movilizarse hacia adelante, hacia atrás, lateralmente y también rotar sobre su propio eje, y que sirven de soporte a la cabeza y que es el sitio de inserción de las costillas y de la cintura pelviana y de los músculos de la espalda. Músculo de la espalda. Bueno, tenemos también eh, la composición, que el adulto tiene 26 vértebras y que la siguiente distribución, que son 7 vértebras cervicales en la región del cuello, 12 vértebras torácicas en la región posterior de la caja torácica y 5 vértebras lumbares, que son el soporte de la porción inferior de la espalda, y un hueso sacro formado por 5 vértebras de sacros que funcionadas. Tenemos un hueso de coxis, tenemos formadas por las 4 vértebras coxígeas fusionadas. Tenemos discos intervertebrales que se encuentran entre los cuerpos vertebrales adyacentes, desde la segunda vértebra cervical hasta el sacro, y que cada disco presenta un aro fibroso externo constituido por fibrocartílago, denominado como anillo fibroso, que rodea a una sustancia banda pulposa y muy elástica llamada núcleo pulposo. Tenemos la parte de una vértebra típica, que es el cuerpo vertebral, el arco vertebral, el apófisis, y como región cervical tenemos que el hueso de las vértebras cervical, tanto el C1 hasta la C7, eh, vienen a ser que son más pequeños que los huesos que los restos de las vértebras. Bien, y que todas las vértebras cervicales presentan 3 forámenes, que son el agujero vertebral y los agujeros transversos. Las vértebras cervicales, tenemos 2 primeras vértebras que reciben el nombre de atlas y axis, y que en el atlas, que sus carillas articulares superiores son concavas y que éstas se articulan con 2 cóndulos occipitales formados de las articulaciones atla-ando-occipital, y que la axis tiene como cuerpo vertebral y una apófisis en forma de clavija, denominada como apófisis odontoide. Tenemos la región torácica, que es la vértebra torácica, que se considera más grande y resistente que las vértebras cervicales. Las características que diferencian entre las vértebras dorsales y el resto es que se articulan en las costillas. Tenemos las vértebras torácicas, son las apófisis transversales, que presentan carillas, articulaciones articulares en sí, y conos tubérculos
costales, que son los cuerpos de las vértebras dorsales, que presentan las fotitas costales para la cabeza de las costillas y los movimientos de las costillas en la región torácica, que son limitados por una región de la costilla con el esternón. La región lumbar. En la región lumbar, que es las vértebras lumbares, que son las más grandes y las fuertes de la columna vertebral, debido a que el porcentaje del peso corporal soportado de las membranas aumentan hacia la región inferior y que sus proyecciones son cortas y gruesas. Las apófisis. Estas apófisis espinosas tienen como forma de cuadrilátero y que son gruesas y anchas que se proyectan casi rectas hacia atrás y que las apófisis espinosas están bien adaptadas para la inserción de las grandes músculos de la espalda. La región sacro y coxis. La región sacro es el hueso triangular formado por la fusión de las cinco vértebras sacras y que colocado por la porción posterior de la cavidad pélvica y que entre ambos huesos coxales, el sacro sirve de fuerte cimiento de la cintura pelviana. Y eso. Y bueno, tenemos también la el tórax, que es el término que se refiere al techo. Tenemos la porción esquelética del tórax, la caja torácica y, y un momentito y de eso. Y que el esternón, los cartílagos costales, la costilla y los cueros de las vértebras torácicas. Bueno, tenemos también a continuación el esternón. Dentro del esternón es un hueso plano, delgado, localizado en el centro de la pared anterior del tórax y que mide alrededor de 15 centímetros, que está constituido por tres partes superior y la parte del manubrio y otro medio llamado como hoja o cuerpo y un segmento inferior denominado como punta o apófisis sifoides, como la conocemos, sifoides, por ejemplo, cualquier técnica de enfermería, en este caso. Las costillas, 12 paredes de costillas otorgan y soporte estructurales a ambos lados de la cavidad torácica y que regulan también las costillas verdaderas, las costillas falsas y las costillas flotantes. Partes de las costillas. Bueno, como partes de las costillas, partes de la costilla tenemos que es la cabeza, que es una dilatación del extremo proximal, que presenta dos carillas articulares. Tenemos el cuello, que es un adelgazamiento que se encuentra entre la cabeza. Tenemos el tubérculo, tenemos que es el saliente ósea de la cual que presenta una carilla lisa y que son destinadas a articular con la carilla de la apófisis transversal. Tenemos el cuerpo, que es aplanado en un sentido transversal, alargado, y que determina una larga conversidad posterior, lateral, y que luego también anterior, y que su dirección generalmente es oblicua hacia abajo y adelante. Tenemos el extremo anterior en inserción al cartílago costal por una superficie ovalada, más o menos deprimida. Las articulaciones de la costilla o vértebras. La cabeza de la costilla se articula con uno o dos cuerpos de la vértebra y que por delante de la costilla puede relacionarse de distintas maneras con el esternón. Las características que son las funciones primarias del esqueleto apendicular, que es el movimiento y que comprende los huesos de los miembros superiores e inferiores, así como los huesos de dos cinturas, la escapular y la pélvica, y que se unen los miembros al esqueleto axilar. Tenemos como el hombro, que son dos cinturas escapulares, que son
de que consta con una clavícula y una escápula. La clavícula, bueno, es un hueso de forma de S, es un hueso de forma de S. La clavícula también se articula de hacia medial con el manubrio del esternón y hacia lo que es una parte lateral con el acromio de la escápula. La escápula o omóplato es un hueso grande triangular, como vemos en la imagen, y plano, y que está en la segunda y séptima costilla, y que posee la cavidad glenoidea en sí, donde se articula lo que es el húmero. La estructura del miembro superior, que cada miembro superior está formada por el húmero, el cúbito, el radio y los huesos del carpo y lo que es el metacarpo y las falanges. El húmero es el hueso del brazo, que es el más grande y largo del miembro superior y que destaca la cabeza redondeada y que se aloja en la cavidad glenoidea. El cúbito y radio, eso es lo más importante. Eso es el cúbito que sí se ubica en la región medial del antebrazo y que es más largo que el radio. Y que el radio es la región lateral del lado del pulgar del antebrazo. Las articulaciones del codo. Las articulaciones del codo es una articulación doble que es formada por la unión de una, que es la atadura que viene a ser la troclear del cúbito de la tróclea del húmero y dos, y que la cabeza de radio con el cóndilo del húmero. El carpiano y metacarpiano y falange es el esqueleto que está en la mano. En la mano está formado por los huesos del carpo, los huesos del metacarpo, las intermedios, que son estos, los intermedios, y las falanges distales. La cadera, que es la parte ya del coxis, la parte pélvica, donde están ubicándose. Entonces son dos huesos de la cadera o coxales, los huesos coxales que se unen mediante la sínfisis del pubis y que este anillo completo formado por los huesos coxales y sínfisis del pubis formado como la pelvis. Función de la pelvis es que provee soporte sólido y estable de la columna vertebral y a los órganos del pelvis óseo que conecta el esqueleto axilar y con los huesos del miembro inferior. Los huesos de la pelvis. En el adulto, cada hueso coxal está formado por tres huesos fusionados, que son el ilión superior, el esquinio, que es inferior y anterior, y el pubis, que es inferior y posterior. Y la pregunta es, ¿a qué edad estos huesos terminan de fusionarse? Como otra también tenemos qué parte del hueso coxal se articula en el fémur. Esas dos preguntas quisieran que me las recalquen como comentario aquí en el canal para poderles aclarar cualquier cosa acerca del sistema esquelético. Y bueno, chicos, este ha sido el video por hoy. Suscríbanse, denle like y nos vemos en el siguiente video.